Hola a todos, mi nombre es Richard Mora, soy estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, y en este video voy a hablarles acerca de la propiedad, planta y equipo, o también llamados activos fijos, la depreciación, los activos intangibles y otros temas relacionados. Así que, comenzamos. Propiedades, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, también conocidos como activos fijos, están conformados por activos tangibles que cumplen con las siguientes características. 1. Tienen carácter permanente, es decir, son activos que tienen una naturaleza tal que permiten ser utilizados por lapsos mayores de un año. Se trata de bienes o derechos de uso durable. 2. No son destinados a la venta. Este tipo de activos, cuando se adquieren, no se hace con el objetivo primario de comercializar con ellos. Es por lo que también se les conoce como activos inmovilizados. Si, por ejemplo, una empresa que se dedique a la compraventa de muebles adquiere un lote de escritorios para la venta, ello sería una simple compra de mercancía que debe ser registrada por medio de la cuenta compras. En cambio, si la misma empresa compra un escritorio para ser utilizado por el contador en sus labores, esa transacción debe ser registrada en la cuenta mobiliario y clasificada en el balance general en el grupo de propiedades, planta y equipo. 3. Son utilizados en las actividades normales de la empresa. Es esta otra característica que debe concurrir para que un bien o un derecho sean considerados como un elemento de propiedades, planta y equipo. Por ejemplo, si una empresa compra un edificio con el objetivo de instalarse en él y allí desarrollar sus actividades, ese edificio será un elemento de propiedades, planta y equipo. Pero si fue comprado para arrendarlo a terceras personas y obtener unos ingresos por alquileres, en este caso será una inversión, pues aunque cumple con los dos primeros requisitos, es decir, carácter permanente, y no está destinado a la venta, no está cumpliendo con el tercero, es decir, no está siendo utilizado en las actividades normales de la empresa. Clasificación. De acuerdo a sus características o su naturaleza, los activos fijos pueden ser clasificados en depreciables y no depreciables. Depreciables. Como su nombre lo indica, estos están sometidos al proceso de depreciación. Pueden ser edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, equipos de oficina, herramientas, troqueles y moldes o envases sujetos a devolución, entre otros. No depreciables. Son activos fijos que por naturaleza no están sometidos a depreciación. Es el caso concreto de los terrenos, bien sea aquellos sobre los cuales se haya hecho cualquier construcción o no habiéndola, esté siendo utilizada en actividades normales de la empresa. En definitiva, a esta clase de activo fijo pertenece a la cuenta terrenos. Control interno de los activos fijos. Un buen control sobre los activos fijos no se logra si no existe un buen control interno. Las siguientes son normas de control interno que se recomienda poner en práctica. 1. Deben ser llevados registros detallados, computarizados o no, donde sean controlados todos los detalles relacionados a cada activo fijo, especialmente lo relacionado con el nombre del activo, la ubicación, el fabricante y el proveedor, la fecha de instalación, costo, datos para la depreciación tales como vida útil estimada, valor de salvamento, método de depreciación o tasa de depreciación, también la depreciación periódica, depreciación acumulada, reparaciones, adiciones o mejoras realizadas. Estos registros deben ser cuadrados con el mayor periódicamente. 2. Deben ser hechos periódicamente conteos físicos y el resultado debe ser comparado con los registros respectivos. 3. Debe existir una política definida para autorizaciones de transacciones hechas con activos fijos relacionados con adquisición o reemplazo de activos fijos y retiros y ventas de activos fijos. 4. En cada uno de los proyectos de compra o de construcción de un activo fijo,
debe abrirse una cuenta en la que vayan siendo acumulados los costos en que se vaya incurriendo. 5. Debe existir una práctica que defina qué costos deben ser capitalizados. 6. Debe asignársele a las personas bajo cuya responsabilidad está custodiada los activos fijos, comunicar a contabilidad cualquier hecho que afecte al estado de los bienes, tales como traslado de un sitio a otro, su venta, baja, obsolencia, etc. Estos cambios deben ser rápidamente registrados en contabilidad. 7. Las tasas de depreciación deben ser adecuadamente calculadas y frecuentemente revisadas para así determinar si están adaptadas a las circunstancias. Depreciación. Se entiende por depreciación la parte del costo de un activo fijo tangible que se carga a gastos con el objetivo de ir recuperando la inversión hecha a través de un tiempo estimado. Algunos contadores asocian el concepto de depreciación con el desgaste o deterioro que sufren los elementos de propiedades, planta y equipo, por lo que definen la depreciación como la pérdida de valor estimada que van experimentando ciertos activos fijos tangibles, como consecuencia del uso que se hace de ellos, la acción que ejercen los agentes atmosféricos o por el simple transcurrir del tiempo que los convierte en anticuados u obsoletos. Elementos que intervienen en la depreciación. 1. Valor de costo. El costo de un activo fijo está compuesto por el monto erogado por la adquisición del mismo más todos los gastos necesarios para ponerlo en su lugar y en condiciones de funcionar. 2. Valor de salvamento, residual o de desecho. Es la parte del costo de un activo fijo que se estima será recuperado cuando, al final de su vida útil, sea vendido. En caso de que para ser desmantelado o removido el activo sea necesario hacer algún desembolso, el valor de salvamento será resultado de restar esta cifra a la cantidad estimada que se espera recuperar al venderlo. 3. Valor según libros. También conocido como valor contable, viene dado por la diferencia entre el costo y la depreciación que el activo tenga acumulada a una determinada fecha. En otro sentido, el valor según libros de un componente de las propiedades, planta y equipo viene siendo la cantidad de costo que se espera recuperar si fuese vendido a esa fecha. Entonces tenemos que el valor según libros es igual al costo menos la depreciación acumulada. 4. Valor real. Es la cantidad de costo que se espera recuperar cuando el activo es desincorporado y realmente es vendido. 5. Vida útil probable. Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad o también el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Métodos de depreciación. Existen varios métodos que permiten estimar la depreciación a registrar en cada ejercicio contable. Entre ellos conversaremos de los siguientes: el método de línea recta, el método de horas trabajadas, el método de unidades producidas, el método de dígitos decrecientes y el método de kilómetros recorridos. Método de línea recta. Este método permite distribuir la depreciación equitativamente entre los años de vida útil del activo. La depreciación de cada periodo vendrá dada por el resultado de dividir el costo menos el salvamento entre la cantidad de periodos de vida útil estimada. Es decir, la depreciación del periodo es igual al costo menos el salvamento sobre la cantidad de periodos. Método de unidades producidas. Por este método, la depreciación será calculada en base a las unidades producidas. Por lo tanto, la vida útil del activo que vaya a ser depreciado por este método le será estimada en función del total de unidades que se espera producirá mientras esté trabajando. Para calcular la depreciación que corresponde a un determinado periodo, se actúa como sigue. 1. Se divide el valor a depreciar, es decir, el costo menos el salvamento, entre el total de unidades que se estima se producirán durante toda la vida útil del activo. 2.
El resultado así obtenido se multiplica por las unidades que realmente produjo ese activo en un determinado periodo. Método de horas trabajadas. Este método funciona exactamente igual que el de unidades producidas. La vida útil del activo será estimada en función del total de horas que trabajará y para calcular la depreciación anual se produce como sigue. Se divide el valor a depreciar entre las horas que se estima trabajará el activo en toda su vida útil. Y luego el resultado se multiplica por las horas que realmente haya trabajado en cada periodo. Métodos de depreciación de saldos decrecientes. Los métodos decrecientes, también conocidos como métodos de depreciación acelerada, se caracterizan porque en los primeros años se registran cantidades elevadas de depreciación, la cual va disminuyendo periodo tras periodo hasta que el activo consumió su vida útil y queda totalmente depreciado, excepto el valor de salvamento, claro está. Estos métodos son método de saldos decrecientes y método de suma de dígitos invertidos. Método de saldos decrecientes. Este método es también conocido como método de porcentaje fijo sobre el valor contable o método de reducción del saldo. La depreciación a registrar cada año es el resultado de aplicar un determinado porcentaje al valor contable que tenía el activo al finalizar el último año de trabajo del activo. Método de los dígitos. También conocido como método de la suma de los números dígitos invertidos, es otro de los métodos pertenecientes al grupo de los decrecientes. El procedimiento para calcular la depreciación anual por este método consiste en 1. Se determina el valor a depreciar. Anteriormente, habíamos mencionado que el valor a depreciar es igual al costo menos el salvamento. 2. Se divide el valor a depreciar entre la suma de los dígitos de los años de vida útil estimada y el resultado se multiplica por los años que falten por depreciar. Es decir, la depreciación anual será igual a el valor a depreciar sobre la suma de los dígitos por periodos por depreciar. Tratamiento contable de la depreciación. A la hora de hacer un registro contable de la depreciación, se debe realizar de la siguiente manera. Primero, se realiza un cargo a gastos de depreciación con el objetivo de hacer disminuir la utilidad según libros. Y segundo, se realiza un abono a la cuenta depreciación acumulada, con lo cual se logra que, siendo esta una cuenta de evaluación acreedora, tendrá la misión de ir valuando el activo fijo en cuestión, mostrando siempre el valor según libros o valor contable que va teniendo tal activo a una determinada fecha. Activos intangibles. Son activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad. La propiedad intelectual de las empresas, tales como patentes, marcas, derechos de autor, metodologías de negocio, fondos de comercio, dominios de Internet, franquicia, entre otros, son activos intangibles comunes. Al conjunto de activos intangibles de los que dispone una empresa en un momento determinado se le conoce como capital intelectual, ya que generan un gran valor gracias al conocimiento y habilidades de los empleados de la propia empresa. Asimismo, los activos fijos intangibles son todas aquellas cuentas que representan derechos que tienen las mismas características que poseen los activos fijos en general, es decir, tienen carácter permanente, no son destinados a la venta y son indispensables para poder realizar las actividades normales de la empresa. Clasificación. Los activos intangibles pueden clasificarse según las siguientes características. 1. Con respecto a su origen. Dependiendo de su origen, pueden ser comprados o desarrollados. Comprados. Son aquellos derechos y concesiones que la empresa posee mediante la adquisición o compra de los mismos. Por ejemplo, la compra de un derecho de autor. Desarrollados. Sería este el caso en que la empresa, a través de sus propias investigaciones, desarrolla y lleva a feliz término algún descubrimiento o fórmula que le permitirá producir un nuevo artículo o mejorar en calidad y en cantidad de los ya existentes.
Si tal descubrimiento es registrado en una oficina de registro de la propiedad industrial o intelectual, la empresa habrá adquirido el derecho exclusivo de fabricar el artículo con esas características. Se dice entonces que la empresa es propietaria de esa patente. 2. Con respecto a la duración. Desde el punto de vista de la duración, pueden ser de duración determinada o de duración indeterminada. De duración determinada. Existen activos intangibles, como por ejemplo las patentes, derechos de autor, entre otros, que tienen la particularidad de que los derechos son concedidos por un tiempo determinado. Por lo tanto, cuando una empresa adquiere o le es hecha una concesión de esta naturaleza, se conoce con certeza el tiempo que ha de durar ese derecho. De duración indeterminada. Por el contrario, existen otros tipos de activos intangibles, tales como la plusvalía, fórmulas secretas, entre otros, a los cuales es difícil asignarles un tiempo de vida determinado. 3. Con respecto a la posibilidad de transferencia. En este sentido, también los activos intangibles pueden ser diferenciados los unos de los otros, como se indica a continuación. Transferibles. Son aquellos activos intangibles que en cualquier momento la empresa puede desprenderse de ellos mediante la venta o donación. Son, por ejemplo, los casos de patentes y derechos de autor. Intransferibles. Por otra parte, existen activos intangibles como por ejemplo la plusvalía mercantil, que por su naturaleza es inseparable de la empresa en su conjunto. Es imposible vender la plusvalía sin vender simultáneamente la empresa o parte de ella.